Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Una de las preguntas que más desconcerta el verdadero mundo científico es ¿por qué los padres de y los creadores implicados en la creación y modificación del actual ser humano que vive en este espacio habitable llamado Tierra proporcionaron tipos especiales de proteínas en la sangre de nuestros ancestros que los genetistas llamaron antígenos? Una de esta proteína es el factor RH del grupo sanguíneo que recibe su nombre del primate macaco Rhesus debido a que fue identificada por primera vez en este primate en 1940. La presencia o ausencia de esta proteína en la sangre humana se denomina factor RH. En presencia de esta proteína, la sangre tiene un factor RH positivo. En ausencia de esta proteína, la sangre humana tiene un factor RH negativo. Si prestas un poco de atención al mapa y al gráfico presentado en las imágenes, te darás cuenta de la peculiaridad de las personas con un factor RH negativo en el mundo. En 80 años transcurridos desde el descubrimiento del factor RH, que oficialmente tuvo lugar en 1940, es imposible rastrear los cambios a lo largo del tiempo desde el inicio hasta ahora de aumento o disminución en el número de personas con un factor RH negativo en el mundo Tierra. Por lo tanto, los intentos de averiguar la distribución del factor RH entre la población de la Tierra y sus cambios en el tiempo son muy interesantes. Hay personas con RH negativo y RH positivo. Los negativos están determinados de forma única negativo y los positivos son de dos tipos: homocigotos doble positivos y heterocigotos positivo negativo. La presencia de RH es la propiedad dominante. Los estudios han demostrado que cada vez hay menos personas con un RH negativo y su proporción está disminuyendo muy suavemente. Desde la antigüedad, entre comillas, ha habido rumores de que algunas personas que vivían en este espacio habitable tienen genes procedentes de otro sitio o extraterrestre, entre comillas, es decir, desde fuera de este espacio habitable llamado Tierra. Obviamente, si algunas personas entraron en una relación íntima con alguien de afuera, esto significa que algunos elementos de esta vida extraterrestre, entre comillas, tenían que estar presentes en alguna parte de la población del cráter Tierra, ¿no? En este momento hay varias preguntas que los científicos aún no pueden responder. Si la sangre RH negativa es una simple mutación, ¿por qué hay tan pocas personas en nuestro mundo con esta característica? ¿Qué impacto se requiere por parte de una civilización de afuera para crear tal mutación? ¿Cuáles son las razones de la desaparición paulatina en el tiempo de los hijos nacidos de mujeres terrenales y los hijos de Dios, entre comillas, que son conocidos en la historia como semidioses? El hecho de que los hijos de Dios, entre comillas, han sido atraídos por las bellas mujeres terrenales y como resultado de este contacto, entre comillas, nacieron semidioses, es un hecho muy bien conocido y contado por la Biblia y el libro de Enoch, entre otras fuentes, ¿no? La presencia de semidioses en la tierra está confirmada por numerosos textos antiguos que hablan tanto de individuos como, por ejemplo, el rey sumerio Gilgamesh, o de dinastías enteras como la dinastía de los 30 semidioses que gobernaron Egipto antes de los faraones, entre comillas. Es cierto que en ambos casos estamos hablando de los tiempos posteriores al gran diluvio.
En el preámbulo bíblico de la leyenda del diluvio, muy conocido por la mayoría de vosotros, encontramos la confirmación de que los hijos de Elohim, entre comillas, tuvieron contacto con las hijas del hombre mucho antes de la catástrofe mundial. En el libro de Enoch, por ejemplo, se afirma que después de que se multiplicaron los hijos de los hombres en aquellos días, les nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y tengamos hijos o descendencias para nosotros. Aquí se insinúa que el deseo de tener hijos fue el motivo para vincularse con las bellas mujeres terrenales, y que el grupo, por acuerdo entre ellos, eligió deliberadamente a las hijas de los hombres como esposas. Una vez esta idea madurada, el libro de Enoch dice que Semiasa, su líder, les dijo: me temo que no queréis hacer esta obra, porque si esto sucede, yo solo tendré que expiar este gran pecado. Entonces todos le respondieron y dijeron: haremos todos un juramento y nos comprometemos unos a otros con juramento a no abandonar esta intención, sino llevarla a cabo. Según los mitos y las leyendas antiguas, ha habido muchos héroes gloriosos en el pasado de la historia, de personas con doble cruce de genes. La primera vez cuando los dioses Elohim supuestamente crearon el hombre, y la segunda vez cuando los hijos de los Elohim fueron los padres de los héroes. Es una pena que los análisis de sangre de los semidioses no se hayan conservado, lo que confirmaría la ausencia de un antígeno en su sangre, pero queda claro de dónde podría provenir un factor RH negativo en un pequeño grupo como un mínimo porcentaje de todas las demás personas en la tierra. Todos los héroes, como el Hércules, cuyo padre es Zeus y su madre es la mujer terrenal Alcmena de la ciudad de Tebas; Perseo, quien mató a la medusa Gorgona, por ejemplo, el hijo del dios Zeus y la princesa Danae; Teseo, el hijo del gobernante de los mares, el dios Poseidón, y la reina ateniense Efra, son solo unos ejemplos que desaparecieron en el abismo del tiempo. Un análisis de datos de grupos de personas con RH negativo confirma las características generales de las personas con RH negativo, tales como excelentes habilidades mentales y analíticas, ojos azules, marrones claros o verdes, cabello con un tinte rojizo, baja temperatura corporal, presión arterial baja, pueden tener costillas o vértebras adicionales, amor por la ciencia. Mental y emocionalmente, estas personas son mucho más estables, tienen fuerte intuición y habilidades psíquicas, el sentimiento de que no pertenecen a este mundo y siempre tratando de llegar al fondo de la verdad. Son clarividentes, y en general los curanderos en su mayoría son personas con un factor RH negativo. Ahora, teniendo en cuenta todas estas características, los RH negativos tienden a desaparecer. Algunas causas podrían ser los genes muy diluidos debido a las conexiones promiscuas de sus ancestros con personas normal y corrientes, digamos lejos de ser perfectas. Supuestamente
Platón habló sobre estas personas, los descendientes de los dioses, y sobre la disolución del gen divino que al final llevó a la caída de la Atlántida. En segundo lugar, en el caso de que ambos padres tengan un factor RH negativo, un niño también nace con un factor RH negativo, pero cuando se activan genes extraños, su dueño experimenta un estrés severo y no todos los individuos son capaces de soportarlo. Muchos, especialmente las mujeres, no soportan la carga de genes extraños. La conciencia de que eres un extraño en este mundo puede destruir el mundo interior de una persona. Parece que los creadores, conscientes de la característica de diseñar una forma biológica de vida inteligente en el campo de pruebas cerrado llamado Tierra antes de comenzar el verdadero proyecto, igual que los científicos de hoy en día hicieron muchas pruebas y experimentos utilizando, por ejemplo, el primate macaco Reus, que tiene su genoma completamente secuenciado y además comparte el 93% de su secuencia de ADN con los humanos. Pero después de todo, debe recordarse que alguien también creó a estos dioses, entre comillas, antes de que pudieran comenzar mentalmente el proceso de creación a partir de la arcilla terrenal, ¿no? La existencia de la humanidad en la Tierra no es solo la historia de la vida humana, sino también la historia de la vida de los dioses, entre comillas, de fuera de este espacio actualmente cerrado. La cohabitación de personas y dioses en la Tierra se remonta a las profundidades del tiempo. Comparar la duración de la vida humana con una eternidad del pasado es la audacia de una hormiga para discernir los contornos del surgimiento de la vida inteligente, ¿no? Y sin embargo, para conocerse a sí misma, la humanidad tendrá que ser audaz y mirarse a sí misma y a su historia desde fuera. El futuro está continuamente conectado con el pasado, con la historia del surgimiento de la humanidad como subespecie de seres inteligentes y con sus creadores que son más poderosos en su desarrollo, obligándonos a llamarlos nuestros dioses. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.